Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República en este 2023. Estos son nuestros titulares. Insatisfacción general por estado de las vías. Usuarios de la Ruta del Sol se quejan por cobro de peajes y huecos en el corredor vial de la costa. Recuperación de las vías terciarias, clave para potenciar la producción del agro. Gobierno anuncia inversiones por 8 billones de pesos. Oportunidades reales para todos. La educación, pilar del desarrollo social del país. Anuncian reforma estructural del ICETEX. En 2023, la paz es el gran reto para el país. Senadores asumen compromiso de ayudar en la construcción de la reconciliación nacional desde los territorios. Reformas agraria y laboral en la agenda del Senado. La equidad y la inclusión marcan el derrotero del Congreso en 2023. Según datos del DANE, las exportaciones de Colombia con destino a Venezuela pasaron de 1.060 millones de dólares en el 2015 a tan solo 331 millones de dólares en 2021. Con la apertura de la frontera, nuevos aires de relaciones comerciales y diplomáticas suenan para ambos países. Más de 7 años y 5 meses de cierre fronterizo con Venezuela afectaron significativamente la economía de la ciudad de Cúcuta. Hoy, las expectativas comerciales son altas en los diferentes sectores. Por ello, aseguran algunos gremios, se deben tener reglas claras para iniciar. Primero hay que tener en cuenta cuál es la capacidad de compra que tiene Venezuela de los productos colombianos. Segundo, cuál va a ser el marco regulatorio, si va a haber o no va a haber aranceles. Igualmente que vuelvan a volar las líneas aéreas de manera directa, que se solucionen algunos temas logísticos y formas de pago, pero el entusiasmo de los empresarios venezolanos y colombianos está dado. Colombia podría inicialmente exportar hacia Venezuela productos farmacéuticos, alimenticios, bebidas, confecciones y calzado. Venezuela ya inició con la venta de acero y aluminio. Y ya firmamos contratos con empresas colombianas por el orden de las 600.000 toneladas de acero al año. También habrá algunas regulaciones en materia migratoria. Son 4 millones de personas que transitan entre el departamento del norte de Santander y el estado Táchira. Obviamente hay aspectos técnicos que hay que regular en tránsito, en transporte, en combustibles, en áreas de libre circulación, en procesos de identificación de las personas, en seguridad y convivencia. Senadores norte santanderianos celebran la reapertura de la frontera y piden impulsar la economía de los cucuteños con obras sociales y de infraestructura. Tantos vínculos que nos unen en las zonas de frontera con nuestros vecinos venezolanos que difícilmente se pueden comprender desde Bogotá y desde Caracas. A que vean en Cúcuta ese eje de polo de desarrollo y que no solo sea la apertura de los puentes para que pasen vía terrestre los vehículos y puedan reactivar la economía, sino que también las empresas, las industriales, los pequeños empresarios se vinculen también para que podamos reactivar la economía de Cúcuta, de su área metropolitana. Durante el primer trimestre de este año, el Congreso de Colombia y la Asamblea de Venezuela sostendrán 5 encuentros binacionales a lo largo de los 2.219 kilómetros que unen a ambos países. Una de las rutas por donde más se desplazan los colombianos durante las festividades de fin de año es la Ruta del Sol, que atraviesa medio país. Los costos de sus peajes y el mal estado de su malla vial son la queja permanente de los habitantes de la región por donde pasa y de los turistas. Uno de los trayectos más largos a la hora de viajar por carretera es el de Bogotá a Cartagena. Hay 1.038 kilómetros y 12 peajes. En promedio cada uno cuesta 12.000 pesos. Aunque es costoso, el pago de peajes se hace para garantizar el buen estado de las vías, pero esto no ocurre. Pagando peajes caros y la vía cada día peor. La Ruta del Sol era la vía de mostrar el orgullo de gobiernos y constructores, pero hoy día poco bueno se habla de ella. Sí, es cierto que la velocidad es causante de accidentes, pero el mal estado de las vías también. ¿Y quién responde? Esto ocurrió en la Ruta del Sol. Es inaudito que le cobren a uno peajes por una cosa de esas. Allá hay un vehículo con las ruedas hacia arriba porque se volcó, porque cogió unos huecos. Listo. Terrible. En la Ruta del Sol los accidentes son constantes por el mal estado, pese a que los peajes son para garantizar su buen estado. Esto es Curumaní, San Roque. Y esta, Aguachica, San Alberto. Eso está intransitable. En el centro del Cesar las vías no sirven, accidentes permanentemente, pero
la sorpresa, el peaje sí lo cobran. Y que tienen unos peajes instalados, un peaje en el sector casi en La Dorada, que es cerca de 15.000 pesos que vale este peaje, pero no, su operador no está llevando la función para el cual fue creado este peaje, que es el mantenimiento de esta vía. Para el gremio de los camioneros, la molestia radica en que los peajes son costosos. Un camión con carga tiene que pagar de Bogotá a Barranquilla 13 peajes y el costo 411.600 pesos. Lo que solicitamos es que se baje al 50% el valor del peaje para que puedan sostener las vías, pero que realmente no sigan enriqueciendo a costillas de todos los colombianos. Tienen la razón los conductores de mula, porque ellos pagan un peaje totalmente carísimo. ¿Y cómo es posible que el gobierno nacional no invierta en los recursos que de esos peajes que se recaudan de esos peajes en la vía nacional? Por eso desde el Senado hacen un llamado a que desde el Ministerio de Transporte o a quien corresponda, así como en la salud se cierran las EPS que no prestan bien el servicio, se suspendan los peajes que no mantienen las vías. Que verifique uno a una, a que llame a Puyengue los que no mantengan bien las carreteras si son privadas, y si son públicas, suspenda entonces el cobro de los peajes. Son 168 puestos de peaje en todo el país, 34 de ellos son del Invías. Algunos ya cumplieron su tiempo y cometido, pero siguen cobrando sin arreglar vías y afectando las economías locales. Los meses de lluvia en 2022 ocasionaron derrumbes, deslizamientos y taponamientos en muchas vías del país, especialmente en las terciarias. Esta situación ha ocasionado una baja en la producción de las cosechas y afectación en la comercialización de productos agrícolas, ganado en pie y leche. Así han quedado varias vías terciarias luego de los meses de lluvia que se han registrado en todo el país. Uno de estos casos se presenta en Nariño. En el momento tenemos una baja en la producción aproximadamente entre el 40 y el 50% para este municipio en la parte baja y en la parte alta hasta de un 100% en la producción de las cosechas en los cultivos. La misma situación se presenta en Cesar, Magdalena, Valle del Cauca, Santander, Tolima y otros departamentos. Por esto, desde el Senado piden agilidad en las reparaciones. Vemos la necesidad urgente de esas vías terciarias. Esperamos que ahora, y eso lo ha dicho el presidente Petro, de que la atención principal va a ser a las vías terciarias, que esto se haga efectivo. Desde el Gobierno Nacional se ha anunciado una inversión histórica para estas vías que hacen parte del programa Bandera en Infraestructura del presidente Petro, denominado Caminos Comunitarios para la Paz. Vamos a invertir más de 8 billones en todo el territorio nacional, sin distribución por razón política, sino simple y llanamente por hacer justicia social en quienes han sido olvidados en el pasado por el Estado colombiano. En el Senado avanza un proyecto de ley que busca crear la Subdirección Nacional de Vías Terciarias, la cual priorizaría la construcción y el mejoramiento de las vías en el campo para que algunas zonas del país no queden rezagadas. Las quejas por el aumento en las tarifas de energía, además de la costa caribe, se han extendido a varias regiones del país. Según el DANE, ciudades como Bucaramanga y Cali también registraron un aumento significativo en las tarifas durante 2022. Para este año, el Senado pedirá al gobierno tomar mayores acciones frente al tema. El incremento en las tarifas de energía durante el 2022 ha sido el dolor de cabeza para varios colombianos. Y aunque la queja siempre viene de la costa caribe, ciudades como Bucaramanga y Cali también registran aumentos desproporcionados. Bucaramanga, por ejemplo, tiene aumentos de casi el 100%. El sobrecosto es exagerado, hoy se disparó casi al 100%. Este llegó por 152.000 pesos, 60, 70, cuando mucho era lo que me estaba llegando. La situación en Cali es similar, han tenido incrementos de hasta el 50%. Enero póngale usted como unos 100 pasaditos. ¿Y ahora? Y ahora ya se acerca a los casi 150.000 pesos. Estaba pagando 450. Cuando me llegó de 700 vine a reclamar y me dijo, no, ese es el consumo. Y aunque desde el gobierno se había anunciado que habría una reducción en las tarifas de energía, lo cierto es que desde estas ciudades no evidencian tal disminución. No he sentido ningún ajuste. Estamos pagando casi un poquito más. No, señor, antes subió, sigue subiendo. Ojalá el gobierno mirara esa parte que se dice que iba a haber rebaja y yo no veo ninguna rebaja por ningún lado. Desde el Senado piden una revisión a lo que viene pasando en estas ciudades. El llamado que yo le hago al gobierno es que eso que ha prometido y que ha anunciado se cumpla. Pedirle a la señora ministra que se tomen acciones mucho más contundentes, pedirle a la misma Comisión de Regulación que evalúen la situación de mi departamento. La ministra de
de Minas y Energía, Irene Vélez, asegura que ya se ha venido haciendo el proceso de ajuste a los cargos tarifarios, el cual ya se ha venido viendo reflejado en algunas regiones del país. En este 2023 el presidente Escucha quiere enviar un mensaje para que los colombianos estén enterados de cuáles son los cambios que van a impactar socialmente a los ciudadanos. El presidente escucha. El paquete de reformas sociales del presidente Petro, en mi opinión, son aún más importantes que las que hicimos. Y menciono 4 indispensables para ser tramitadas, ojalá a partir de febrero: la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y la ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales que garantice su desarticulación y no el reciclaje de los capos. Me parece que ese paquete, junto con las reformas constitucionales en trámite que exigen su segunda vuelta, la reforma política contra el clientelismo y la compra de votos, que es la lista cerrada fundamentalmente, y la jurisdicción especial agraria, pues hacen un paquete muy grueso para el siguiente semestre que ojalá empiece en febrero. La reforma agraria ocupa un lugar importante dentro de la agenda de la Comisión Quinta del Senado. Es por esto que para este año que comienza, desde el Senado se continuarán mejorando las condiciones de la población rural del país y así brindarles una mejor calidad de vida. La reforma agraria es una de las prioridades de la Comisión Quinta del Senado para el 2023. El desarrollo del campo ligado a mejores garantías, vías terciarias óptimas, políticas en pro de los pequeños productores y varias características más harán parte fundamental de la agenda legislativa del próximo periodo. Estamos hablando que sea una reforma rural integral, que vaya acompañada con asistencia técnica, con promover la asociatividad para mejorar la comercialización, semillas, toda la oferta de infraestructura social que debe acompañar los territorios donde van a estar las familias beneficiadas. La ocupación e invasión de tierras fue uno de los temas que más preocupación generó entre los senadores de la Comisión Quinta, siendo esta problemática eje de debates y base para las propuestas que se discutirán durante este año. Una reforma justa, efectivamente dándole tierra a quienes lo necesitan, pero también garantizando el derecho privado de quienes la tienen. Entonces yo creo que va a ser una apuesta interesante, que vamos a estudiarla de manera juiciosa, rigurosa, para entregar una reforma agraria que tiene más de 50 años, que el país la está esperando. Mientras espera que avance el trámite de la reforma agraria en el Congreso, la ministra Cecilia López confirmó que la compra de tierras se limitará a aquellas que se encuentren en el mapa de tierras productivas, dándole un rol protagonista a los campesinos en los proyectos productivos que está diseñando el gobierno nacional. Llegó la hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Marcela, la Comisión del Agua y la Biodiversidad es un espacio que impulsa iniciativas para proteger nuestras fuentes hídricas y ecosistemas. Este año, por lo menos media docena de iniciativas serán debatidas en el Congreso para mitigar los efectos del cambio climático. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y es considerado como una potencia hídrica al poseer 6 nevados y más de 48.000 humedales. Proteger este tesoro natural es el objetivo de la Comisión del Agua y la Biodiversidad. Estamos defendiendo el agua como un bien común. El agua no debe ser objeto de comercialización ni de privatización. Hay niños y niñas, familias enteras que se mueren de sed, por ejemplo, en La Guajira, mientras el agua se la está dedicando a enfriar carbón. Si hay algo importante que se ha creado en el Congreso de la República es esta Comisión del Agua y de la Diversidad. ¿Por qué? Porque el agua es vida. La mayor parte de la riqueza hídrica y de biodiversidad del país se encuentra en el Amazonas. Por eso el cuidado de su entorno, como también iniciativas de reforestación, serán pieza clave este año en esta comisión. No es solo protección de los animales, sino que implica todo el ecosistema de los animales. Es decir, no es solo no lo capturen, sino no degraden su ecosistema, porque también así podemos acabar con esa fauna. Durante 12 años, la Red Nacional del Agua trabajó para lograr que esta comisión tuviera asiento en el Congreso y hoy, que es una realidad, seguirán impulsando acciones en favor de la protección de nuestros cuerpos de agua.
Para eso empezaremos un espacio de relacionamiento con la Cancillería de Colombia, con el Ministerio de Ambiente y las distintas instituciones del país y de la cooperación internacional que están interesadas en apoyar a Colombia. Desde este espacio se busca que nuestras fuentes hídricas y ecosistemas sean protegidos integralmente, pues son fundamentales para garantizar la seguridad hídrica, la soberanía nacional, la estabilidad ecológica global y la mitigación del cambio climático. La Comisión Quinta también ha adelantado audiencias públicas para gestionar con las comunidades acciones de protección del medio ambiente. Desde esta célula legislativa se insiste en la necesidad de que todos los sectores aporten ideas y acciones para controlar la generación de residuos sólidos y se impulse el reciclaje. De aquí necesitamos el acompañamiento, el compromiso decidido del Gobierno Nacional, del Congreso, pero también de la comunidad, de los sectores, del sector empresarial, del sector que produce plásticos. En esta época de vacaciones, muchas de nuestras playas y ecosistemas sufren con la contaminación que dejan a su paso algunos turistas. Por esto, desde el Senado se adelanta un proyecto para la adecuada disposición de los residuos sólidos. En temporada de vacaciones es usual que muchos turistas dejen a su paso residuos que finalmente van a parar a nuestros mares y que en algunos casos ocasionan la muerte de los animales marinos de tal forma que se degradan los ecosistemas. No pueden llevarse las prácticas urbanas hacia esos sitios especiales donde hay plataforma marina, donde hay corales, donde hay aves, donde hay especies anfibias y terrestres que necesitan de un ambiente sano. Senadores radicaron un proyecto de ley para que los residuos sean dispuestos de forma adecuada y no terminen deteriorando el medio ambiente. Mientras esta iniciativa avanza, hacen un llamado a la ciudadanía. En esta época de vacaciones tengamos toda la precaución, la mentalidad de cuidar nuestro medio ambiente, de hacer un uso adecuado de las basuras. Con el proyecto también se busca que los niños y jóvenes tengan cátedras para aprender a reciclar y concientizarlos de su necesidad para mantener un medio ambiente sano. Cumplir el anhelo de un país en paz será otro de los retos para este 2023. Colombia le apuesta a la búsqueda de la paz total con todos los grupos al margen de la ley. El Senado será parte activa de este reto. Varios son los retos en materia de paz que se deberán cumplir este 2023. El senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz, afirma que las expectativas son altas. Que la mesa de diálogos de paz con el ELN avance al máximo, que podamos tener otros procesos de paz en curso, que podamos lograr que hechos como los que se presentaron el año anterior en Buenaventura, del comienzo de un proceso de diálogos en medio de una violencia urbana, se puedan dar en otros lugares del país. También aseguran los senadores, el Congreso deberá participar de los diálogos que se adelantan con el ELN. Debemos tomar asiento, debemos participar de esos diálogos en la construcción de generar todas las garantías legales y constitucionales para seguir buscando la paz que tanto anhela el pueblo colombiano. Afirman los senadores, se deberán adelantar dos reformas, una sobre política de seguridad urbana y rural y otra sobre política carcelaria y penitenciaria. Seguridad rural y seguridad urbana, que es lo que está más castigando en este momento a los ciudadanos y ciudadanas, y es la política como el garrote. Lo tercero, la nueva política penitenciaria y carcelaria, que también ha sido anunciada con bombos y platillos y que tendrá que empezar a resolver los problemas que tenemos de seguridad. Hacia el mes de abril se espera se anuncie cese multilateral en fuego con el ELN. Hasta ahora solo hay cese humanitario. Facilitar el ingreso a la policía para las personas de bajos ingresos y lograr el ascenso al interior de la institución son algunos de los postulados de la reforma a la policía que se espera aprobar este nuevo año. Les contamos qué otros aspectos incluye esta reforma. Facilitar el ingreso a la policía para las personas de bajos ingresos y lograr el ascenso al interior de la institución son algunos de los postulados de la reforma a la policía que se espera aprobar en este nuevo año. Para los senadores, esta reforma es fundamental para recuperar la confianza en los ciudadanos. Mejorar los estándares de derechos humanos de la policía y la fuerza pública y las relaciones con la comunidad, pero también va a tener una reevaluación muy grande en la política de choque contra el crimen. La reforma o la eliminación del escuadrón móvil antidisturbios será otro de los temas que tendrá que discutir el Congreso este año, ya que algunos senadores creen que ante todo se debe garantizar el derecho a la protesta ciudadana y no reprimirla. Eliminar el SMAD y crear otro tipo de instrumento para que partamos de una especie de nuevo relacionamiento con el conflicto ciudadano.
el conflicto ciudadano hay que mirarlo como algo inclusive positivo. Por su parte, senadores de la oposición creen que no es necesario avanzar en nuevas reformas a esta institución, sino fortalecer lo que ya se tiene. Ya hicimos una reforma a la Policía Nacional. Nuestros policías son hombres y mujeres bien preparados, profesionales, igual que las fuerzas militares. Aquí lo que hay es que motivar más a nuestras fuerzas militares. Y eso tiene que venir desde el mando institucional. Se espera que esta sea una de las primeras reformas que se estudian en la Comisión Segunda del Senado, cuando inicien las nuevas sesiones legislativas. El sector agropecuario es clave en el desarrollo del país en el 2023. Se espera desde el Senado poder trabajar en políticas públicas en pro de los campesinos. Visitamos el corazón de una plaza de mercado. El campesinado colombiano se ha sentido como un punto aparte de la agenda legislativa durante muchas décadas. Situación que conciben ha venido cambiando durante los últimos meses por la voluntad política que le ha impreso el gobierno y que esperan para el 2023 que los acuerdos que han discutido en mesas conjuntas se vuelvan una realidad. Tenemos unas vías terciarias en pésimo estado, donde el cual sacar un producto nos cuesta mucho. Tenemos los insumos más altos, que nos subsidie los insumos, que nos ayude. Tenemos que recuperar todas nuestras entidades agrarias y llevar el SENA, llevar la academia también para que el campo no siga envejecido. Que se siga trasladando la institucionalidad al campo es uno de los retos que se ha puesto el legislativo para el próximo año, en donde el rol de los senadores jugará un papel fundamental para recoger las necesidades de esta población y llevarlas al Congreso. Donde lo que se construya también sea con la base de la propuesta campesina para que las cosas salgan bien y no algo que se idea desde una oficina en Bogotá. Eso no ha funcionado. La función del campesino es muy importante, cumplen un papel primordial para la alimentación de todos los colombianos, entonces realmente pedimos un apoyo al gobierno. Durante este año se han escuchado a las juntas de acción comunal y a las asociaciones campesinas, por lo cual buscan que se siga atendiendo a las comunidades para que sea una realidad el plan de desarrollo pensado para el pequeño productor. Este 2023 inicia con noticias positivas para los jóvenes. El ICETEX ofrecerá créditos educativos con una tasa del 0% y dejará de capitalizar intereses. Esto se suma a la iniciativa que tienen el presidente de la entidad y senadores de la Comisión Sexta de humanizar la entidad. Un reto en materia legislativa tendrá la Comisión Sexta para modernizar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Créditos que los jóvenes puedan pagar sin quebrar sus finanzas y apoyar a quienes hoy están colgados serán algunas de las prioridades para humanizar la entidad. Y hay que humanizarlo porque hoy, si bien es cierto, se le han otorgado esos créditos, sobre todo a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, hoy hay un número muy grande de jóvenes y sus familias que no han podido cancelar esos créditos y se vuelve insostenible. La primera tarea será incluir recursos destinados a subsidiar los créditos educativos en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a trabajar por eso que en el Plan Nacional de Desarrollo nos quede un presupuesto, un rubro para apoyar el ICETEX y no se nos convierta en un banco más. Para el director del ICETEX es necesario avanzar en un proyecto de ley que le dé dientes en materia fiscal a la entidad. Para poder garantizar tres cosas necesarias. La primera, el plan de estímulos para todos aquellos que han pagado juiciosamente su crédito. En segundo lugar, el plan de salvamento para quienes siniestraron hoy su crédito y necesitan una ayuda y un auxilio para continuar pagándolo. Y sin duda, algo que resulta muy importante, aquellos que quieren prepagar, que puedan tener un estímulo para hacerlo, porque hoy no podemos hacer descuentos sobre capital. Otra de las prioridades del ICETEX será ampliar su planta de personal, ya que cuando la entidad fue creada tenía a su cargo solo 9.000 créditos y hoy suman más de 1 millón. De esta manera, prestar un mejor y más eficiente servicio a los jóvenes. La reforma laboral avanza y aunque todavía no hay nada seguro dentro del articulado, se han hecho análisis y estudios de la reforma. El gobierno ya tiene algunos insumos con los que podría empezar a trabajar. Veamos. En noviembre de 2022 se instaló la Subcomisión para la Construcción de la Reforma Laboral que se presentará en los próximos días. A la fecha, se espera que el pago de horas extras nocturnas y festivas, la eliminación de los contratos de prestación de servicios, entre otros cambios, resulten convenientes ante una crisis económica que no da tregua. En crisis o sin crisis, en Colombia se impone la urgencia de hacer
una reforma laboral que lo único que debe garantizar es recuperar derechos que aquí se tenían por ley. Lo que busca la reforma laboral es dignificar a quienes producen la riqueza en una sociedad, que son los trabajadores. Si hay mayor capacidad de consumo, porque hay salarios bien remunerados, pues la economía se dinamiza. En este año de cambios laborales también se contempla que a partir de julio entre en marcha la reducción de la jornada semanal, un proceso que debe bajar de 48 a 42 horas laborales para el 2026. Hoy hay que devolverle eso a los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera estamos diciendo de forma retroactiva, estamos diciendo hay que volver al recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, no a partir de las 9 de la noche. Aunque todavía hay varios interrogantes frente a cada uno de los puntos propuestos para la reforma, estos deben ser respondidos por el Ministerio de Trabajo en el momento que inicien su trámite en el Legislativo. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Este año también los invitamos a escuchar Voces del Senado los fines de semana, sábados y domingos a las 7:30 de la mañana por la Radio Nacional. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.